Entonces, ¿cómo discernir y desarrollar los carismas? Cuarto, ¿cómo discernir y desarrollar los carismas? Y este es el punto clave a donde hemos querido llegar todo el tiempo. Y es tan sencillo que uno ni lo cree. Es tan sencillo que uno ni lo cree. Son tres elementos, tres pasitos, si se quiere, de cómo discernir y desarrollar los carismas. 1, orando. 2, estudiando. Y 3, ejercitando. Eso es todo. ¿Cómo discernir y desarrollar los carismas? 1, orando, para tomar conciencia de las bendiciones que Dios nos da. Orando para tomar conciencia, orando para darse cuenta qué carismas tengo, cómo están funcionando en mí, cómo se están desarrollando en mí y en ti, obviamente. Y hay que estudiar sobre los carismas. Hay que estudiar, pero quiero que vean que el primero es orar, luego estudiar, y por eso hoy les mostré una cantidad de libritos que nos pueden servir en el estudio, y solo por mostrar algunos. Estudiar sobre los carismas, qué son, cómo funcionan, qué características tienen, cómo se identifican esos carismas. Eso lo vamos a hacer ahora, de mirar algunos de ellos, los más que podamos meternos, para estudiarlos. ¿Cómo es este carisma, cómo funciona y cómo se diferencia del otro? ¿En qué nos ayuda y qué aporta? Y luego, 3, ejercitar el carisma. Ejercitar, porque músculo que no se ejercita se atrofia. Es necesario ejercitar para desarrollarlo mejor. Uno a veces comete errores en el camino, pero vuelve y lo intenta, supera, aprende a escuchar las mociones del espíritu. Y el aprender a escuchar las mociones del espíritu va a ser clave. Moción tiene que ver con que mueve. Eso es moción, porque mueve. ¿Queda claro? La moción es porque el espíritu mueve a hacer cosas. Y uno a veces se sorprende y dice, yo sentí que el Señor me movió por aquí, yo hice esto, y mire los frutos, mire los resultados. 3, de memoria. Esto se lo van a aprender de memoria, esta diapositiva. ¿Cómo discernir y desarrollar los carismas? Con 3 elementos. 1, orando. 2, estudiando sobre los carismas. Y 3, ejercitando los carismas. Solo eso, nada más, ¿ya? Así que quito la diapositiva un momento para que usted repase. Vamos a repasar. ¿Cómo discernimos los carismas y cómo ayudamos a las personas a discernir los carismas? 1, orando, para tomar conciencia de los regalos que Dios nos da. 2, estudiando sobre los carismas. Estudiando es que hay que leer, hay que acercarse a unos libros con unos criterios que hemos visto acá y leer. Y 3, ejercitar. Y si en el ejercicio te equivocas, pues corriges y sigues adelante. Algunos quieren ejercitar los carismas sin equivocarse. Pues yo pongo un par de ejemplos simples. ¿Cuántos años tienes tú? No me digas, pero ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años llevas de caminar y todavía te tropiezas? Todavía te tropiezas, y eso que ya llevas años caminando. Podríamos decir que eres profesional en caminar y todavía te tropiezas. Pues en el ejercicio de los carismas todavía nos podemos equivocar. ¿Cuántos años llevas hablando español? Muchos años. Y todavía te equivocas al hablar español. Todavía se te cruzan palabras, a veces conjugas mal algunos verbos, sobre todo los verbos irregulares. A veces no sabes cómo decir bien una palabra u otra y tú te escudas diciendo, así la aprendí. Pero que así la hayas aprendido no significa que así sea un correcto español. Estoy poniendo esos ejemplos. Pues bien, en el desarrollo de los carismas pasa lo mismo. Hay que estudiar, hay que orar y hay que ejercitarlos. ¿Te equivocaste? Vuelve a intentarlo, vuelve a hacerlo. Yo recuerdo una señora que me dijo, estábamos en un momento de oración en una capilla de una parroquia, ahí en el grupo de oración, y el tema era sobre carismas. Y entonces una señora dijo, pues miren, yo oraba en lenguas, pero desde que murió mi esposo hace tantos años, decía ella, dejé de orar en lenguas y no sé por qué. Y yo le dije, bueno, entonces cuando empecemos a orar, tú me vas a ayudar en la oración.
Entonces le pedí que ella me ayudara a orar y a imponer las manos sobre los demás. Y empezó de nuevo el carisma de lenguas y ella empezó a orar en lenguas muchísimo y ya no se detiene. Eso era porque pues no se había ejercitado por un momento coyuntural, la muerte del esposo. Fue fuerte, fue traumática y entonces no volvió. En ese momento de oración vuelve el carisma. Era porque estaba ahí, pero no se trabajó más, no se desarrolló más estando ahí. Entonces, ese es un punto que para nosotros es importante. Carismas hay que desarrollarlos, hay que ejercitarlos, hay que trabajarlos. Surge entonces una pregunta. Y una pregunta muy exigente, una pregunta muy dura. ¿Por qué algunos hermanos no usan sus dones y carismas? ¿Por qué algunos hermanos no usan sus dones y carismas? Bueno, yo he tratado de encontrar algunas respuestas. Una, porque no conocen sus dones, no los identifican esos dones y carismas, no se han dado cuenta de que tienen. Es como cuando uno tiene hígado, pero no se acuerda que tiene hígado hasta que le molesta. O porque tienen temor al que dirán, tienen temor a no usarlo bien, tienen temor a fallar, o tienen temor a servir a Dios, entre otras cosas. Y a veces el miedo impide el ejercicio, porque no conocen la trascendencia del uso de los carismas en la iglesia, o sencillamente porque no quieren hacerlo, porque usar los carismas implica una responsabilidad en la iglesia. Entonces, claro, si yo uso los carismas, oh, qué responsabilidad en la iglesia, mejor no los uso. Prefiero hacerme el ignorante, porque cuando a veces me preguntan a mí, yo empiezo a hacerles preguntas y ellos a responder, les digo, entonces sí sabes, entonces sí conoces, entonces sí tienes. Entonces empiezan a buscar excusas. Todas las excusas giran sobre todo en dos cosas. En el miedo, miedo al que dirán, miedo a fallar, miedo a que los use mal, miedo y el miedo a la responsabilidad, a no darse cuenta todo lo que importa usar los carismas en el crecimiento de la iglesia. Entonces, sobre todo son esos dos. No es tanto el desconocimiento, porque sí hay un conocimiento básico, mínimo, y podría usarse. Y a veces es sobre todo porque no quieren hacerlo, que no se les da el regalado gusto de hacer las cosas. Entonces, revísalo tú. Y desde mi punto de vista, deja de inventarte excusas para no usar los carismas que Dios te dio. Tú ya has intuido algunos. El Espíritu te ha movido a usar otros. Pero a veces como que, ay, no sé, que no. Excusas nuestras. Cada vez que tú ejercitas los carismas, crecen y descubres más. Y descubres más y más y más. Vamos a poner de ejemplo en Mateo 25, la parábola de los talentos. Algunos como que entierran los talentos. Algunos como que entierran los talentos a los que se refiere esa parábola, talentos que se refieren ahí a dinero, toman ese dinero y lo entierran. Y no, otros los ponen a trabajar. El jefe, el dueño de los talentos le dice al que los enterró, mínimo los hubieras puesto en el banco, ahí ganan intereses y yo me quedo con los intereses. Lo mínimo. Pero hay personas que prefieren enterrar esos carismas, prefieren enterrar todos esos dones y gracias sacramentales con excusas. Y como las excusas son para eso, para excusar, entonces no se dan cuenta. La clave no es cuánto los haces crecer. La clave es hacerlos crecer ya. Si recibiste 5 y los multiplicas por 2 y te dan 10, ¡ah, qué bueno! Si recibiste 2, pero entregas 4, ¡ah, qué bueno! O sea, no es cuánto los haces crecer, no es por cantidad, no es cuánto, ¿no? Lo que le ocupa al dueño de estos carismas es que tú los utilices y los desarrolles. No es la cantidad, es que tú los utilices y los desarrolles.